Hola a todos, bienvenidos al canal España al Desnudo. Yo soy Mr. T. Hoy vamos a hablar de las elecciones a la Asamblea Madrileña que se celebran mañana y un poco lo que ha sido la campaña de estas elecciones. Oía no hace mucho en los medios que esta ha sido una campaña pues extrema, de agravios, de insultos, de extremos, de Podemos y Vox pues atacándose los unos a los otros de forma deplorable, etcétera, etcétera, y también un poco diciendo que bueno, que tampoco reflejan lo que es la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya he explicado en algún otro vídeo que yo no creo en eso de echar la culpa a los demás. Es que estos aquí, estos hacen esto hacen los otros. Lo que sucede en esta campaña, etcétera, sucede porque hay una lógica detrás. La primera es que los medios, por supuesto, están mucho más interesados en publicitar este tipo de incidentes que no en una campaña donde todo es pues muy aséptico y aburrido, ¿no? Incluso de una manera, diría yo, aceptable, ¿no? Obviamente un incidente con golpes va a salir más en las noticias que un debate sórdido y aburrido en un canal de radio, ¿no? Pero más allá de eso, veamos un poco lo que son estos dos extremos. Lo primero que es importante mencionar cuando hablamos de política en España es algo que yo he observado gracias a la posibilidad de haber estado y vivido en muchos países, que es que en realidad lo que nosotros pensamos que es algo general es al final algo muy particular y local que solo tenemos nosotros, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el concepto de izquierda, derecha y centro. No existe tal cosa como el centro. ¿Qué es el centro? O sea, ese centro no es absoluto, no. Si miramos lo que en España se llama izquierda o derecha, pues nos daremos cuenta, si lo comparamos a otros países, que el centro y el centro, la derecha y la izquierda estarían muy desplazados de ese centro. Claramente, por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Demócrata en la mayoría de las cosas está mucho más a la derecha del Partido Popular. Que se pueden incluso imaginar, ¿no? Por ejemplo, no se me ocurre a nadie el Partido Popular aceptando que la sanidad sea privada o cosas así, ¿no? Y eso sí se da en Estados Unidos con el Partido Demócrata. Entonces, eso es lo primero que hay que notar. Es un absurdo cuando se califica izquierda, derecha, centro y todas estas cosas. Ver lo que está. Obviamente en los extremos sí que no hay duda, ¿no? Si se puede ser de extrema derecha o de extrema izquierda. Otra cosa es quién cae ahí, ¿no? En ese sentido, como yo diría que España es de izquierda, si ya lo mencioné en uno de mis primeros vídeos, claramente ese centro está en la izquierda. Entonces, pues movimientos como Podemos o Vox lo que han venido a hacer es separar por la parte de la derecha reclamar una derecha más auténtica, por la parte de la izquierda pues reclamar un poco que ese PSOE pragmático que hacía pura demagogia en un sentido, digamos, incluso diría que bueno, porque decía una cosa que era lo que a los votantes les gustaba oír, pero en la práctica hacía algo mucho más distinto y mucho más semejante a lo que es una socialdemocracia moderna, ¿no? Pero esto ha cambiado primero con la aparición de estos dos extremos, y en ese sentido cualquiera que vea un poco de lo que trata este canal sabe que lo que defendemos es la libertad y nuestra lucha es contra los extremos, ¿vale? Dicho esto, también defendemos la honestidad. ¿Y qué quiero decir con eso? En el caso de España, la izquierda, por eso que comento de que España es un país de izquierda y viene de una dictadura que supuestamente era de derechas. Habría mucho que discutir que tiene de liberal un fascismo, pero bueno, en cualquier caso, a la izquierda se le tolera mucho más, clarísimamente. Ya no voy a entrar en ejemplos que explican mucho lo que es esta dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Hoy le he hecho un regalo de cumpleaños a mi propio hijo que colecciona insignias de guerra. Y para comprar una de la Unión Soviética, pues tranquilamente en Amazon. Para comprar una de nazi, pues es un terrible trauma porque hay que ir a buscar a no sé qué sitio, porque obviamente en cualquier símbolo nazista se asocia no sé qué, como si la Unión Soviética no hubiera matado a nadie, ¿no? Mataron bastante más gente que el nazismo. Pero no, existe ese doble rasero, ¿no? y esa hipocresía.
Y en esto de Podemos y Vox pasa un poco lo mismo, ¿no? En España, en Estados Unidos, yo probablemente consideraría mucho más extremo y más deleznable a alguien como Trump en la extrema derecha, ¿no? Pero en el caso de España, claramente Podemos, porque encima se creen que son democráticos y todas estas cosas y son comunismo rancio, pues no requiere mucho diálogo pensar quién se sitúa en esa área, ¿no? Pues los que buscan modelos venezolanos y sueñan que son más listos que nadie y harán triunfar un modelo que no ha funcionado en ningún país del mundo. El cambio de Vox, mis sentimientos son menos claros. ¿Por qué son menos claros? Lo que ha pasado con Vox es que te encuentras, y yo tengo amigos en Vox, pues gente que básicamente considera que el PP pues ha hecho cosas que no debería y no se ha comportado realmente como un partido de derechas. Sí, como derechas definimos un número de parámetros y ya he explicado también en otro vídeo que, por ejemplo, es muy distinto ser liberal, que es mi caso, a ser conservador, como puede ser el caso de otros. Pero en cualquier caso, pues por ejemplo, en el caso de Cataluña, pues los que somos catalanes y hemos sido españoles al mismo tiempo, pues se nos ha abandonado, ¿no? No nos han protegido durante muchas décadas y se ha dejado decir a esos que eran una minoría muy pequeñita y que luego han ido creciendo gracias a ese descuido, pues nadie nos ha defendido, ¿no? Cuando se defendía, se hablaba de Cataluña y de dañarla, nadie hablaba de los que éramos realmente dañados allí, ¿no? Y en ese sentido, pues Vox tiene cierta explicación, que ciertos votantes moderados, incluso el mismo Abascal, que viene del PP, pues hay cierta lógica. El problema con Vox es muy claro, ¿no? Que abarca todo lo que está a la derecha del PP. Entonces te encuentras gente que más o menos piensa de una manera que puede gustarle a uno más o menos, pero que es más o menos democrática, y te encuentras el otro extremo brutal, ¿no? Por alguna razón que nunca entenderé muy bien, el problema de partidos de derechas como Vox, que intentan decir a todos que no son una extrema derecha a los Anzanacio o algo parecido, es pues que siempre caen en demasiado nacionalismo y eso desemboca pues en si los menas hacen esto, los inmigrantes, etcétera. Es una obsesión que nunca acabaré mucho de entender, ¿no? Especialmente en un partido como Vox que vamos a ver, si yo me tuviera que quejar de alguien, no sería de los pocos menas que hay, aunque sean 1 millón de ellos, ¿no? Me quejaría de los 10 millones o 15 millones de votantes que votan al PSOE o que votan a Podemos, ¿no? Claro que hay bastantes españoles más responsables de la situación actual de España y de los problemas que tiene que no los menas, ¿no? Pero siempre acabamos por esa tendencia. Pues yo tengo un problema brutal con Vox cuando entra ese aspecto racista, que no lo tienen todos, ni creo que lo vean así ellos tampoco en muchos casos, pero que obviamente es innegable, ¿no? Y ese es un poco el problema de Vox, y también un poco la inocencia con la que se trata este tema, ¿no? Recuerdo que una vez hablaba con una concejala de Vox y me comentaba, ¿no? Es que el tema de la inmigración, y yo le explicaba, mire, sin inmigrantes España no tiene futuro, y no tiene futuro porque tenemos el doble de gente con 40 años que con 18, y nadie va a poder pagar la pensión de esos que tienen 40 años cuando se jubilen. Es así de simple, claro y sencillo. A menos que dejemos que una población de una edad temprana, incluidas sus familias, porque de ese modo gastarán el dinero aquí y no lo mandarán a sus países, pues solo con ese modelo pues se puede obtener, que es lo que hizo Alemania, por cierto, se puede obtener los ingresos y los impuestos para cubrir esas generaciones. Que habrá muchos problemas culturales, choques culturales, delincuencia, etcétera. Eso no lo niega nadie, pero la única solución viable que habría es esa. Esta misma concejala me decía que había otra, que incentivar la natalidad, ¿no? Bueno, yo le decía que aunque Abascal hiciera el mejor discurso patriótico de su vida y convenciera a cada familia española que tuviera un hijo esa misma noche, no sería una solución sino un problema, ¿no? Porque por 25 años tendríamos de nuevo, como mínimo, teniendo en cuenta la situación, que mantener a esos niños, educarlos y todo eso antes de que pudieran pagar ningún impuesto, ¿no? Entonces, en vez de mejorar la situación, la empeoraríamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la inocencia, diría, o la torpeza, ¿no?, que tiene Vox, y yo creo que es lo que le hace perder la legitimidad para realmente ser una amenaza para el PP, ¿no? Mientras tenga ese aspecto de venir a decir que el gran problema de España no son los 20 millones de españoles que votan tonterías, hablando claro y preciso, pues ¿qué? Vamos a
a buscar un culpable, ¿no?, expiatorio. Y ese es su gran error. Dicho esto, yo no creo que Vox o Podemos sean el gran problema. Son casi cosas sanas que ocurren, que limpian a los partidos moderados de lo que no son tan moderados, que produce una regeneración y que pone en su sitio a estos grupos. Es un ciclo, porque esto sucede, Podemos saca muchos votos, Vox saca muchos votos. De pronto empieza a diluirse, empieza a venir el voto práctico y aún gente que tiene ideologías más extremas pues acaba volviendo a votar a los partidos grandes y bueno, Podemos volver a ser Izquierda Unida y Vox probablemente desaparecerá, ¿no? Pero esos no son el problema. El gran problema que hay y que nos acucia ahora mismo no es que haya surgido alguien como Podemos o alguien como Vox, que están condenados en mi visión modesta, sino lo que ha sucedido con el PSOE. De la misma manera que al señor Trump en Estados Unidos lo repudiaban todos los presidentes republicanos que hubo antes que él, al señor Sánchez le han repudiado los presidentes socialistas que han venido antes que él, bueno, menos el señor Zapatero, que yo creo que de jardinero estaría mucho mejor, ¿no? Pero eso es un poco lo que ha sucedido, y ha sucedido por una razón muy clara, ya lo expliqué en otro vídeo también, que fue un gran error lo de las primarias, ¿no? Cuando se da al votante del partido la posibilidad de elegir a sus líderes, los votantes de los partidos son los más extremos, y más en los partidos de izquierda en España, ¿no? Pues te vas a encontrar que religen al que sea más extremo, ¿no? Y en este caso, pues, el señor Sánchez, que es muy acomodaticio, no especialmente inteligente, pero sí capaz de sentir, pues ha ido cambiando y evolucionando de ser incluso capaz de dejar que el señor Rajoy gobernara la situación actual, donde después de unas elecciones y en un día cambia totalmente su opinión y firma un acuerdo con Podemos. Entonces yo diría que la situación actual de falta de moderación, de guerras y de todo ese tema se ha alimentado por ese lado, se ha alimentado realmente por el lado del señor Sánchez, como el nacionalismo, con los que también cohabita y depende de y alaba de cuando en cuando. Todas estas situaciones vienen derivadas de esa sencilla deriva de falta de escrúpulos y de moral y de hacer lo que haga falta para llegar al poder que tiene el señor González. Sánchez. El señor González es el que ha sido, digamos, más civilizado en esta ocasión y ha explicado un poco por qué no habría que votar a este señor, como lo ha hecho el señor Leguina y muchos otros, ¿no? Y bueno, eso es un poco el comentario de hoy sobre las elecciones madrileñas que ocurrirán mañana. Probablemente comentaremos, yo creo que va a haber una victoria clara de Ayuso. Y bueno, también quizá en otro vídeo Ayuso merece un paréntesis, porque sin dejar de ser un poco un político profesional en lo que tenemos hoy, pues sí ha sido capaz al menos de ser inteligente y hacer cosas mucho mejor que mucha gente de su propio partido. Pero eso será en otro vídeo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y escriban sus comentarios debajo de este vídeo. Gracias.